Hola mi queridísimo Acuario, bienvenido a mi canal. Hoy quiero compartir contigo tu lectura semanal. Antes de comenzar quiero recordarte que son lecturas generales y atemporales. Que agarres lo que más te resuene y el resto dejes que el universo se lo lleve. Si has llegado hasta aquí es porque tus guías tienen algo que comunicarte. Muy bien Acuario, vamos a ver qué energías vas a estar manejando durante esta semana del mes de diciembre. Recordarte que estos son lecturas para Sol, Luna, Ascendente y Venus en Acuario. El Sol es tu esencia, la Luna tus emociones, el Ascendente cómo te ves o cómo te muestras. Mira, salieron dos, las devuelvo. Cómo te ven o cómo te muestras a los demás, y Venus, el amor que recibes, que das o te das a ti mismo. Muy bien, volvieron a salir dos, las cartas tienen ganas de hablarte, mi queridísimo Acuario. Una cartita para Acuario, por favor. Ahí está. Muy bien, en la mesa se nos está quedando la carta de la guadaña. Es la carta número 10 y ahí vemos a un buey portando en una carreta un montón de heno sobre un camino y un prado y una guadaña, perdón, y ahí está el símbolo de Quirón. Esta carta nos puede estar indicando que va a producirse algo muy rápido para ti durante este mes o esta semana, perdón, de diciembre para ti, mi queridísimo Acuario. Quizá algo repentino, puede ser positivo o negativo. Vamos a ver qué es lo que nos quieren decir las demás cartas y referente a qué puede estar relacionado, porque fíjate, no sé si se ve o se aprecia, pero ahí abajo hay dos mariposas y las mariposas significan transformación, así que algo te va a ocurrir así repentinamente y eso va a provocar en ti una gran transformación. La dejamos por aquí. Y en la base se nos queda la carta número 26. Fíjate que vemos ahí el símbolo de Piscis y un libro con dos velas alrededor. Esta carta se llama libro y podría decirnos o nos podría estar indicando que algún secreto va a salir a la luz, ¿no? Algo que está oculto va a ser descubierto por ti, Acuario, durante esta semana de diciembre. O sea, es muy probable que a raíz de ese secreto que va a salir a la luz, o eso que no sabías, o que tenías esas dudas que no sabías cuándo iba a salir ahora, durante esta semana se te va a comunicar y esa noticia que te comuniquen o eso de lo que tú te tengas que enterar va a ser una gran transformación para ti y va a ser repentino el cambio. Quirón también significa nuestro dolor interno, o sea que a lo mejor puede ser algo positivo o algo negativo. Vamos a ver el tarot qué nos quiere decir para ti, Acuario, y que nos aclare un poco estas dudas. Lo que está claro, mi queridísimo Acuario, es que esta semana vas a sentir un gran cambio de algo que se te ha sido oculto o que tú no sabías y te vas a enterar de esa noticia. Muy bien, otra cartita más para Acuario, por favor, de Sol, Luna, Ascendente y Venus. Ahí está. Dos arcanos mayores, el juicio y la justicia. Ahí está. La reina de bastos. Ahí está. El 9 de copas. Perdón, el 8 de copas. Ahí está. Y el 2 de copas. Muy bien. En la base se nos queda la reina de copas. La vemos ahí. La reina de copas es la energía de Escorpio y esta reina es una reina muy amable, muy comprensiva,
que siente muy fuerte las emociones, desprende ternura, amor, como que es una persona muy tolerante y sensible, también empática, ¿vale? Con las emociones, es una reina muy amable. Y también puede indicarnos o nos puede estar mostrando relaciones cálidas, no sé, o que durante esta semana tengas sueños y premoniciones, ¿vale? Pero que siempre, esta reina lo que te está indicando, lo que nos quiere decir es que confíes en tu corazón, mi queridísimo Acuario. Muy bien. En la mesa se nos quedan, fíjate, te han salido dos arcanos mayores, el juicio y la justicia. Y esta carta, la del juicio, vemos ahí a un ángel soplando una trompeta y que una familia levantándose. Nos puede decir a lo mejor que durante esta semana vas a enterarte algo referente familiar, porque nos sale que vas a recibir alguna noticia que es un secreto, como un secreto familiar o algo de eso. Pero el juicio es una energía que nos puede indicar como que te vas a liberar, a lo mejor puedes que de ese secreto que te indiquen o que te vayas a enterar, a lo mejor es de una madre, de una abuela, de una persona mayor, porque hay mucha energía femenina de personas mayores, fíjate, tenemos 3, y mucha energía de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis, así que es probable que esta semana sea bastante emocional y te enteres de algo, pues no sé, de tu abuela, de tu bisabuela, de una tía abuela, pero más gente mayor, ¿no? Y el juicio, pues como que, fíjate que nos está diciendo que como que vas a renacer después de saber esa noticia o de que te comuniquen esa noticia, como las dos maripositas, recordemos que nos salía aquí en la carta de la guadaña. Y luego nos sale la carta de la justicia, ¿vale? Esta carta nos viene a indicar, vemos ahí la balanza de la justicia, es la carta de Libra, y es una reina también, pero más referente con la reina de espadas. Y vemos ahí que tiene la balanza de la justicia, que es la de Libra. Y es una reina como muy responsable, con mucha decisión, con mucha imparcialidad. Como que esta reina predomina más su mente que su corazón, ¿no? Pero siempre está dispuesta siempre a hacer lo correcto. Quizás tengas que equilibrar esas energías o por esa noticia de la cual te vas a enterar durante esta semana. Porque fíjate que luego tenemos la reina de bastos y vemos ahí una reina llena de naturaleza, con un gatito. Y esta reina pertenece a la energía de Leo, ¿vale? Nos está indicando que a lo mejor la persona por la que te vas a enterar o se te va a comunicar esa noticia, pues es una persona muy carismática, a lo mejor tiene belleza interior y te lo dice de una forma muy sutil para que no sientas como que o te siente mal la noticia o te haga daño, ¿no? Es una energía esta reina de alegría, de que vas a que como que a lo mejor vas a creer también en ti mismo, o que a lo mejor te enteras de esa noticia en una fiesta porque esta también es la reina de la fiesta. Y, o que también nos podría indicar, nos podría decir que después de enterarte de esa noticia, como que vas a coger más confianza en ti mismo o en ti misma. Luego nos sale el 8 de copas. El 8 de copas es una energía de Piscis, Cáncer y Capricornio. Fíjate que han salido muchas copas y esa energía de agua, o sea, las emociones como que las vamos a tener
muy presentes durante esta semana, mi queridísimo Acuario. Es normal, venimos de la semana de luna llena, de la luna llena en Géminis. Y la luna ya sabemos que son nuestras emociones y como que hemos tenido ahí un poco los pensamientos dispersos, ¿no? Y fíjate que aquí vemos a un chico como que no quiere mirar las copas en un bosque o en un prado, ¿no? Y esta carta nos viene a decir que como que vas a dejar atrás algo, ¿no? Que es el final de una etapa y que vas a hacer que a lo mejor después de la noticia que recibas como que vas a hacer introspección y que a lo mejor pues eso, yo creo que es más que nada nos va a indicar eso, ¿no? Que es también puede indicar un cambio de trabajo, no sé, a lo mejor la noticia que te dan es referente a un trabajo nuevo o no sé, pero yo lo veo más un secreto o algo por la carta de Piscis del libro. Así que ahí lo dejo, pero sí, algo vas a dejar atrás durante esta semana, mi queridísimo Acuario. Luego nos sale el 2 de copas, el 2 de copas vemos ahí a una pareja como que están brindando con las copas, ahora se ve bien, sí. Y esta carta nos viene, es la carta de Virgo, y nos viene a decir pues que habrá una unión o una conexión, que a lo mejor es un momento propicio pues para uniones, pero más uniones de personas, grupos, sociedades, o que a lo mejor referente a lo que te vayas a enterar o que te vayan a comunicar, es posible que llegues a un acuerdo con esa persona. Muy bien, vamos a ver qué nos quiere decir Oso para ti, mi queridísimo Acuario. Una cartita para Acuario, por favor, de Sol, Luna, Ascendente y Venus. Recordarte que el Sol es tu esencia, la Luna tus emociones, el Ascendente cómo te muestras o cómo te ven los demás y Venus el amor que recibes, que das o te das a ti mismo. Muy bien, nos ha salido otro arcano mayor, el cambio. Mi queridísimo Acuario, si esta lectura está resonando contigo, te agradecería que te suscribieras, que le dieras a un like y que me comentaras qué tal ha ido, cómo se han movido esas energías durante esta semana y si has recibido esa noticia o te has enterado de algún secreto del cual no tenías conocimiento. También recordarte que son lecturas generales y atemporales y que lo que no resuene contigo, que lo envíes al universo. Muy bien, una cartita para Acuario, por favor. Ahí está. Ahí está, se volteó. En la base se nos queda la comparación y vemos ahí un tronco de un árbol junto con un tronco de una caña de bambú, ¿vale? Y esta carta pues nos puede estar indicando que comparación, como que no te compares con las demás personas. Tú eres tú, mi queridísimo Acuario, y habrá gente que sea o que tú te sientas que es mejor que tú y otra gente que también puede ser que no sea tan bueno como tú. Así que esta carta nos viene a indicar que no te compares, a lo mejor por eso que te vas a enterar o que te van a comunicar, ya sea a nivel de trabajo o a nivel personal, no compares eso que te vas a enterar de una forma o de otra, ¿no? Sé tú mismo, es lo que te vienen a decir esta carta de Oso. Fíjate que en la mesa se nos queda un arcano mayor que es el arcano de la rueda de la fortuna. Vemos ahí, aquí vemos como ahí en el centro hay un yin yang y maneja las dos energías. Luego también maneja los 4 elementos fuego, agua, aire y tierra y luego alrededor vemos todos los signos del zodiaco. Esta carta nos viene a decir que vas a sufrir un cambio pero positivo, ¿vale? Va a haber un movimiento quizás a raíz, fíjate que a raíz de la noticia o de que te van a comunicar o que vas a recibir, va a cambiar una forma, va a cambiar la forma de ver tú las cosas o de percibirlas o de entenderlas.
¿vale? A raíz de ese secreto, porque fíjate que nos sale junto con el juicio y la justicia. O sea que sí que va a haber, vas a encontrar ese equilibrio dentro de ti, porque esa carta es muy positiva, es la rueda de la fortuna en el tarot y nos está diciendo que como que vas a renacer como un ave fénix después de recibir esa noticia, ¿no? Que todo que vas a evolucionar y que todo muere para que luego todo vuelva otra vez a nacer. Pero aquí con la reina de bastos nos sale la carta de el control. Vale, esta carta vemos ahí a una persona, es el rey de las nubes, y nos vemos ahí a una persona, o a un rey mejor dicho, como poniendo los puños o manejando quizás sus emociones, ¿vale? Esta carta nos viene a decir que no te preocupes si las cosas se te escapan un poco de las manos, ¿vale? Que la vida te va a ofrecer mucho más que si tienes las cosas como sujetas, ¿no? Como que te lances, que dividas, que separes las cosas entre ellas, que no unas cosas con otras, ¿no? Y que seas espontáneo dentro de ti, que te permitas de vez en cuando, mi queridísimo Acuario, ser un poco vulnerable. Quizás esa persona, quizás en esa fiesta o esa persona que te va a comunicar, como que te va a hacer que te sientas un poco vulnerable por no haber sabido antes esa comunicación o esa noticia que te van a dar. Pero fíjate que te están diciendo que no te compares y que no pasa nada porque te sientas vulnerable de vez en cuando, ¿vale? La vulnerabilidad, todos no nos queremos mostrar cómo somos muchas veces, pero a veces es bueno ser vulnerable de vez en cuando, ¿no? Y fíjate que esta carta, la que nos sale aquí, es la inocencia. Esta carta pertenece al arcano mayor del sol y vemos ahí a un hombre hablando con un insecto con cara de felicidad entre florecitas rosas. Esta carta nos viene a decir que ser vulnerable no es malo, es una carta de buenos augurios, y nos viene a decir que no pasa nada, que te sientas como un niño de esa noticia, porque esa noticia te va a llevar a renacer, a ver una transformación dentro de ti, ¿no? Esa inocencia que llevas. Es muy probable que te comportes como un niño o que recibas esa noticia como un niño, y te está diciendo que la disfrutes, ¿no? Es la carta del sol, es una carta muy positiva y te está diciendo que disfrutes de esa inocencia, que no desconfíes porque te hayan guardado ese secreto, porque esa noticia no te la hayan comunicado antes, pero que deja que ese niño crezca, ¿no? A lo mejor es una noticia, por lo que veo, no es una noticia negativa, es una noticia bastante positiva, también puede ser relacionada con el trabajo, pero te va a remover algo ahí que te va a llevar a cambiar esa perspectiva, a renacer como un ave fénix, como las mariposas, ¿no? Y fíjate que va a haber un cambio muy positivo, eso sí, no te compares, y la noticia va a ser referente a alguien, quizás una persona mayor es la que te la va a comunicar. Vamos a ver qué es lo que nos quieren decir los unicornios para ti, mi queridísimo Acuario. Va a haber esa transformación en ti después de recibir esa noticia o enterarte de ese secreto que no te querían comentar. Muy bien, una cartita para Acuario, por favor. Ahí está. Ahí está. Muy bien, en la base se nos queda hermanos y hermanas y nos dicen: para llevarte bien con los demás, aprende a ver el amor y todo lo bueno que hay en su interior.
Fíjate que esta carta de los unicornios te están diciendo pues que a lo mejor no te compares con esas personas que te rodean o que sean tus hermanos o que los sientas como ellos y que los veas con el amor, aunque te hayan guardado ese secreto o no te hayan dado esa noticia, porque al final de todo esa noticia va a ser muy positiva para ti, porque fíjate que en la mesa se nos queda que nos dice definitivamente sí. La respuesta a tu pregunta es un contundente sí. O sea, nos están confirmando de que tú vas a vivir esa transformación a raíz de enterarte de eso y que vas a disfrutar de ello, porque veo que como aquí, ¿no? Que nos queda en la mesa, que nos dice los unicornios, merece la pena esperar, tu paciencia será recompensada, ¿no? Y vemos ahí a una chica con un unicornio, con un zorrito en su regazo y otro zorrito que se acerca por aquí, como que está esperando, y esa espera o esa noticia que no te han querido comunicar o ese secreto que no te han dicho antes o no te has enterado antes, pues que ha merecido la pena, porque vas a recibir esa transformación, ese cambio que te va a llevar, como dice la carta del sol, a la grandeza, ¿no? A la seguridad de ti mismo. Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir los ángeles para ti, mi queridísimo Acuario. Recordarte que si te está resonando esta lectura, te agradecería que te suscribieras, que le dieras a un like y que me comentaras qué tal has recibido, o si has recibido esa noticia, cómo la has llevado y si ha llegado esa transformación en ti. También decirte que son lecturas generales y atemporales y que lo que no resuene contigo dejes que el universo se lo lleve. Muy bien, una cartita para Acuario, por favor. Ahí está. En la base se nos queda la rodocrisita y nos dice, sea amable contigo mismo. Has pasado por muchas cosas y necesitas tiempo para sanar y recuperarte. Fíjate lo que te están aconsejando tus ángeles, tus guías, tus maestros, el universo, como que aceptes eso que vas a recibir, porque realmente va a sanar algo muy profundo dentro de ti para salir transformado en una persona nueva y muchísimo mejor, porque te va a venir todo eso para darte cuenta de que ha merecido la pena toda esa espera y soltar ese control y llevar a cabo esa transformación que se va a producir en ti, y dar la espalda a todo lo que no te hace feliz, no te llena. Y en la mesa se nos queda la esmeralda y nos dice, ceremonias y celebraciones. Este es un momento de importantes ritos de paso, como bodas, cumpleaños, graduaciones o aniversarios. Fíjate que nos ha salido la reina de bastos, y la reina de bastos es la reina de las fiestas también. A lo mejor puede ser que recibas en una boda, en un cumpleaños o en algún sitio relacionado así con fiestas, o en algún aniversario, recibas esa noticia. Quizás una noticia familiar que tú no sabías, un secreto familiar del cual tú no tenías conciencia, pero te vas a enterar y no sé, como que vas a dar la espalda, se va a hacer justicia, porque aquí tenemos a la justicia y al juicio, ¿no? Como que vas a tener esa noticia va a ser una causa y efecto en ti, ¿no? Va a ser un antes y un después. Como aquí bien dice el cambio, ¿no? El yin y el yang, un antes y un después, el morir para renacer. Vas a vivir una transformación y fíjate si va a ser positiva, porque tienes aquí la inocencia, tienes a la reina de copas, o sea, te la van a comunicar con mucho amor, con mucha ternura. Puede ser una noticia de tus hermanos o hermanas, o de algún conocido que tú tengas que
vamos, que lo aprecies como a un hermano, o lo quieras como a un hermano o a una hermana, pero sé que seas amable contigo, que no te enfades o no llegues a tomártelo mal, porque fíjate que ha merecido la pena esperar para vivir toda esa transformación. Así que nada, mi queridísimo Acuario, espero que te haya gustado esta lectura. Te doy las gracias por escucharme o por escuchar todo lo que las cartas querían decirte, y recuerda que lo que no haya resonado contigo, que lo sueltes al universo, que son lecturas generales y atemporales. Que si ha sido así, que ha resonado contigo la lectura, te agradecería que le dieras a un like, te suscribieras y que me comentaras qué tal o qué ha sido esa noticia, o si la has recibido y cómo lo has vivido. Así que nada, mi queridísimo Acuario, te mando un abrazo muy grande, espero que te haya ayudado muchísimo esta lectura y nos vemos la semana que viene con tu lectura semanal. Un abrazo muy grande, te mando muchísima luz.